Todo lo de tu padre es para Claudia. Él también lo habría querido así. No fue un grito, no fue una discusión, fue una frase dicha con una tranquilidad asesina mientras mi madre cortaba manzanas en la cocina como si no acabara de enterrarme viva. Me quedé paralizada. El cuchillo golpeaba la tabla con ese sonido seco y rítmico que ahora años después todavía escucho en mis pesadillas. Yo tenía 33 años. Claudia, mi hermana menor, recién había cumplido 29. Y ese día, el día en que se leyeron las disposiciones finales del testamento de papá, creí que por fin las cosas tendrían algo de equilibrio. Qué ingenua fui. Mi nombre es Valeria, y esta es la historia de cómo me convertí en la hija invisible. La historia de cómo mi silencio fue más poderoso que cualquier grito. Pero ese día aún dolía como una quemadura abierta. Papá había muerto hacía 3 meses. Fue repentino un infarto masivo en medio del desayuno. Yo fui quien lo encontró desplomado junto a la cafetera. Claudia ni siquiera estaba en casa. Estaba en Ibiza de fiesta con su grupo de siempre, buscándose a sí misma, como mamá solía decir, para justificar sus irresponsabilidades. Yo me ocupé del funeral, del papeleo del duelo. Fui la que consoló a mamá en las noches en que se despertaba gritando su nombre. Fui yo quien canceló sus cuentas, cerró el despacho y guardó sus pertenencias con el cuidado de quien desarma un templo sagrado. Pero cuando llegó el día de abrir su testamento, todo se desmoronó. Papá le dejó todo a Claudia. Así lo dijo el notario. Yo pensé que era una broma de mal gusto, pero mamá no se inmutó. Simplemente cruzó las piernas, se acomodó el collar de perlas que tanto le gustaba y asintió como si todo fuera natural, como si no faltara una hija en ese testamento. Me sentí hueca, no por el dinero, ni por la casa, ni por la cuenta bancaria, sino porque por un momento creí que alguien me había borrado de la historia de mi propia familia. Y entonces, cuando pregunté si quizás había un error, si papá había dejado alguna carta o nota para mí, mamá dijo esa frase, la frase que me partió en dos. Todo lo de tu padre es para Claudia. Él también lo habría querido así. Y volvió a cortar las manzanas. Ni siquiera levantó la vista. Claudia me miró desde el otro lado del comedor con una sonrisa incómoda. Ni siquiera trató de disimular. Ella sabía, siempre supo. Desde pequeñas, mamá la trataba como a una princesa. Yo era la que sacaba buenas notas, la que no daba problemas, la que se quedaba en casa cuidando a papá cuando estaba enfermo. Pero a Claudia le regalaban fiestas, viajes, atenciones. Valeria es fuerte, decía mamá. Claudia es más sensible. Yo creí que algún día eso cambiaría, que ser responsable, leal y constante tendría algún valor. Pero ese día comprendí algo brutal: para mi madre yo no existía. O peor, existía solo cuando era útil. Me encerré en mi antigua habitación esa misma noche. No lloré. Me quedé sentada en la cama con la caja de fotos de papá sobre las piernas. Fotos de cumpleaños, de viajes al campo, de tardes leyendo juntos. En cada imagen él me miraba como si yo fuera su mundo. Entonces, ¿por qué me había dejado fuera? Algo no cuadraba. Papá era meticuloso, justo. Él no habría hecho eso. A la mañana siguiente decidí irme. No grité, no peleé. Solo bajé con mi maleta y le dije a mamá que necesitaba espacio. Ella no respondió. Solo me miró con ese gesto impasible, como quien observa una puerta cerrarse sin importarle lo que hay detrás. Claudia tampoco dijo nada. Me fui sabiendo que no volvería a entrar en esa casa igual. Y en mi corazón una grieta se abría lentamente. Una grieta de decepción, rabia contenida y una tristeza tan densa que parecía ahogarme. Me alquilé una habitación en un barrio donde nadie me conocía. Empecé a dar clases en una escuela pública con niños que apenas sabían leer. Cada día me refugiaba en sus miradas, en su curiosidad, en sus preguntas ingenuas. Era como empezar de nuevo, sin apellido, sin historia, y por primera vez en mucho tiempo, sin culpa. Pero las noches eran otra cosa. En las noches el silencio me hablaba, y en ese silencio volvían las palabras de mamá como un eco perverso: él también lo habría querido así. Hasta que una noche, mientras buscaba entre mis cosas, encontré algo. Una carta. Estaba en un sobre amarillento con la letra de papá. Para Valeria, abrir solo si alguna vez dudas de cuánto te amé. La abrí con manos temblorosas, y ahí estaba, la primera grieta de verdad en la gran mentira.
Papá me hablaba de cosas que no se dijeron en la lectura del testamento. Me hablaba de documentos, de una caja fuerte, de una verdad que debía buscar si alguna vez sentía que el mundo se había olvidado de mí. Era su forma de protegerme incluso después de muerto. Y en ese momento supe a alguien había ocultado la verdad, y yo iba a encontrarla, no por venganza, no por dinero, sino por dignidad, por recuperar mi lugar, por volver a ser la hija que papá siempre amó aunque otros quisieran borrarme. Y así comenzó todo, con una frase que dolía más que un grito, con una traición envuelta en silencio y con una verdad escondida esperando a ser descubierta. No sé cómo lo hice, pero no lloré, ni cuando dejé la casa de mi infancia, ni cuando subí al tren rumbo a Madrid con solo una maleta y el sobre de papá pegado al pecho. El dolor era demasiado grande para derramarse en lágrimas. Era un nudo seco en la garganta, un peso entre los omóplatos, una sombra que me acompañaba en cada paso. Me senté junto a la ventana del tren, viendo cómo el paisaje cambiaba, como si las colinas, las casas y los campos que conocía tan bien fueran borrándose junto con lo poco que quedaba de mi antigua vida. Yo, Valeria, la hija mayor, la hija responsable, la que nunca alzó la voz, me iba, y nadie me detuvo. Encontré una habitación en Lavapiés, en un edificio antiguo, con escaleras que crujían y vecinos que gritaban por las paredes. La cocina compartida olía siempre a curry o a cebolla frita, y la ducha tenía más moho que azulejos. Pero era mía. Mía porque nadie me esperaba, nadie me juzgaba, nadie me nombraba. Comencé a dar clases en un colegio público en Usera. Niños con mochilas rotas, manos sucias y miradas que cargaban demasiado mundo para tan pocos años. Ellos no sabían quién era yo ni qué había perdido. Solo sabían que les contaba cuentos con voces graciosas y que les enseñaba a sumar con caramelos. En ese caos encontré un refugio. Pero cada noche al cerrar la puerta de mi habitación el silencio me devoraba. El sobre de papá con su carta se convirtió en mi ancla. Lo leía una y otra vez como si con cada palabra pudiera reconstruir el mundo que mamá y Claudia me habían arrancado. Si alguna vez dudas de cuánto te amé, busca en el despacho. No dejes que borren tu lugar. Esa frase, esa maldita frase. ¿A qué se refería con el despacho? ¿A su estudio? ¿A la vieja oficina en casa que mamá cerró con llave al día siguiente del entierro? Recordé que había una caja fuerte detrás del cuadro de Don Quijote. Papá me lo había mostrado una vez cuando yo tenía 15 años y ayudaba a archivar sus documentos. Todo lo importante está aquí, me dijo entonces. Pero más importante que lo que guardo es lo que dejo en ti. En aquel momento no entendí. Ahora ese recuerdo me quemaba. Un viernes por la tarde, después de clase, llamé a Lucía. Lucía era mi única amiga de verdad. Nos conocimos en la universidad y aunque la vida nos llevó por caminos distintos, siempre estuvo. Le conté todo. Lo del testamento, lo que mamá dijo, la carta de papá. Ella no dijo nada durante un rato. Luego solo susurró: «Valeria, eso no suena limpio». «¿Y si falsificaron el testamento?», pregunté temblando. «Entonces tienes que encontrar el original. Tienes derecho a saber». Esa noche no dormí. Al amanecer, tomé el primer autobús de regreso al pueblo. Me escondí bajo la capucha con gafas de sol y el corazón acelerado como si estuviera cometiendo un crimen. Esperé frente a la casa de mis padres hasta que vi salir a mamá. Llevaba una bolsa de tela y su abrigo gris. Iba al mercado como cada sábado. Esperé 10 minutos más. Luego, con una copia antigua de la llave que no había tenido valor de devolver, entré. El olor me golpeó en el pecho. A madera me hacía a encierro, a una ausencia que aún latía en las paredes. Caminé directo al despacho. Estaba igual. El escritorio de roble, la lámpara verde, los libros de derecho, ordenados alfabéticamente. Pero había algo extraño, todo estaba demasiado limpio. Me acerqué al cuadro de Don Quijote. Lo retiré. Ahí estaba la caja fuerte. La misma combinación de siempre, la fecha de nacimiento de mamá. ¡Clic! Se abrió. Dentro había una carpeta azul gruesa, documentos notariales, facturas, papeles bancarios. Y al fondo un sobre lacrado con mi nombre. Mis manos temblaban tanto que lo rompí sin querer. Era el testamento original, el verdadero. Mi nombre estaba en cada línea, importante, heredera universal, responsable del legado intelectual, propietaria de la casa.
Claudia no figuraba más que en una nota que reciba la colección de discos le gustaban desde niña. Nada más. Papá me había dejado todo y ellas lo borraron. Me senté en el suelo sintiendo cómo el corazón se me desgarraba por dentro. No por la traición, esa ya me dolía hacía tiempo, sino por la confirmación, porque ahora sabía que mi madre no solo me olvidó, me negó, eligió mentir, eligió borrar la voluntad de un hombre bueno, eligió hacerle creer a Claudia que todo le pertenecía. Y Claudia, tan cómoda en su mundo de privilegios, nunca cuestionó nada. Me llevé los papeles, todos. Los metí en una carpeta y los escondí entre los libros de una biblioteca abandonada del barrio por si algo me pasaba. Pasé semanas debatiéndome entre el deseo de enfrentarla y el de dejarlo todo atrás. Pero la voz de papá volvía cada vez que cerraba los ojos. No dejes que borren tu lugar. Fui a ver a un abogado. Le conté todo. Mostré los documentos, revisamos las firmas, los sellos notariales. El testamento que se había leído era una falsificación burda sin validez legal. Él me miró con una mezcla de lástima y respeto. Tienes un caso muy fuerte, Valeria, pero también muy doloroso. ¿Estás preparada? No respondí de inmediato. Solo pensé en mamá en su frialdad, en Claudia en su sonrisa vacía, en la niña que una vez fui que creía que el amor de una madre era sagrado. No busco dinero, dije al fin. Solo quiero que se sepa la verdad, porque eso era lo único que me mantenía de pie. La verdad. No la venganza, no el castigo, solo la verdad. La misma que mamá y Claudia intentaron enterrar. Pero yo había cavado profundo, y la encontré. Y ahora empezaba lo más difícil, hacerla salir a la luz. El día que decidí volver a ver a mi madre y a Claudia, no fue porque las extrañara. No fue por nostalgia ni por reconciliación. Fue por algo más frío, más áspero: justicia. La verdad es que me temblaban las manos desde que salí del despacho del abogado. Apretaba la carpeta azul contra el pecho, como si me sostuviera el alma. Ahí estaba todo el testamento original, la carta de mi padre, los informes caligráficos, los sellos auténticos. La prueba irrefutable de que me habían mentido, que me habían robado algo más grande que una casa o una herencia, me habían robado el derecho a despedirme de mi padre con la verdad. Pero lo más desgarrador era aceptar que esa traición no vino de un desconocido, vino de mi madre, de esa mujer a la que de niña me esforzaba tanto por agradar, por hacerla sonreír, por ganarme una caricia. Nunca la tuve, nunca fui suficiente, y aún así me costaba odiarla. Pedí una cita con el notario del pueblo, el mismo que leyó aquel falso testamento. Cuando entré en su oficina levantó la vista y se puso tenso. Le bastó una mirada a los documentos para palidecer. No intentó negarlo, solo susurró: yo solo seguí instrucciones. La señora Teresa me dijo que su esposo había cambiado de parecer, que estaba débil y quería enmendar errores del pasado. Y usted no verificó nada, confía en ella. Siempre fue muy persuasiva, esa era la palabra. Mamá no gritaba, no imponía. Manipulaba con silencios, con gestos, con culpa. Hacía que uno creyera que le debía algo solo por existir. Salí de la oficina con un sabor amargo en la boca. No solo me traicionaron, también arrastraron a otros en su mentira. El abogado inició el proceso de invalidación del testamento falso. Había que hacer una audiencia, oficializar la existencia del original. Y lo más duro, enfrentar a mamá y a Claudia cara a cara. No les avisé. Quería que la verdad las sorprendiera como un espejo roto. Cuando llegó el día, vestí de forma sencilla. Camisa blanca, vaqueros oscuros, el pelo recogido. No quería parecer poderosa ni vengativa. Quería parecer real. Ellas llegaron juntas como siempre. Mamá impecable con su abrigo beige y sus labios pintados. Claudia con gafas grandes y ese aire de superioridad que nunca se le cayó, ni siquiera cuando suspendía todo en la universidad. Cuando me vieron en la sala de espera se congelaron. ¿Qué haces aquí?, preguntó Claudia frunciendo el ceño. Lo mismo que vosotras, respondí sin mirarlas. Esperar a que empiece la verdad. El juez nos hizo pasar. Todo fue rápido, casi quirúrgico. El abogado presentó los documentos, los informes, las pruebas. Claudia se hundía lentamente en la silla mientras mamá apretaba el bolso con fuerza sin pronunciar palabras.
Cuando el juez leyó la carta de papá en voz alta, sentí que el aire se detenía. A mi querida Valeria, tú siempre fuiste mi faro. No necesito que el mundo sepa cuánto te amé, pero sí quiero que quede por escrito lo que es tuyo por derecho, por amor, por justicia. Cuando terminó el silencio fue espeso. Mamá levantó la vista. Sus ojos estaban secos pero duros como piedras. Esto no cambia nada, dijo con frialdad. Yo solo quise proteger a Claudia. Tú siempre te las arreglaste sola. Sentí que me daban una bofetada. ¿Eso era todo? ¿Eso justificaba su mentira? ¿Proteger a una hija era traicionar a la otra? No buscaba que me dieran la razón, dije temblando. Solo quería que se supiera la verdad. La verdad es que tu padre siempre te prefirió. Y yo me cansé de fingir. Lo contrario escupió como si por fin soltara una espina enterrada. ¿Y Claudia? También se cansó de fingir. Yo no sabía nada, susurró mi hermana con la voz temblorosa. Solo firmé lo que mamá me dijo. No pensé que... La miré y no sentí odio. Sentí lástima. Por ella, por mí, por el desastre que nos dejó un amor mal repartido. El juez concluyó que el testamento original era el válido. Todo pasaría a mi nombre, la casa, los ahorros, el terreno en la sierra. Pero yo no sonreí. No hubo triunfo, solo vacío. Salí de allí caminando despacio como quien carga un cuerpo invisible. Afuera la luz me cegó por un momento. Respiré hondo. Por primera vez sentí que algo dentro de mí se acomodaba. No tardó en llegar el mensaje. Mamá no me llamó, nunca lo haría. Pero Claudia sí. Valeria, ¿vas a quedarte con todo? Es lo que dice el testamento. Pero, tú sabes que mamá no tiene dónde ir. Mamá tenía una casa y la vendió para encubrir una mentira. ¿Y qué quieres? ¿Vengarte? Cerré los ojos. Me dolía. Claro que dolía. No. Quiero sanar. Y para eso necesito distancia. Esa noche dormí por primera vez sin apretar los dientes. No soñé con papá. No soñé con gritos, ni juicios, ni traiciones. Soñé con una playa tranquila y con una niña corriendo sola dejando huellas nuevas en la arena. Entendí que no podía cambiar el pasado, pero sí podía decidir cómo vivir el futuro. Y ese futuro por fin me pertenecía. Cuando salí del juzgado con la carpeta azul firmemente sujeta entre mis brazos, sentí como si caminara sobre el filo de una navaja. La justicia estaba de mi lado, sí, pero la herida seguía abierta y dolía. Dolía en lo más profundo de mi pecho, justo donde antes guardaba la voz de mi madre y el calor de mi hermana. Desde que la sentencia fue clara que el testamento válido era el que papá había dejado bajo llave, la casa, las cuentas, el terreno, todo pasó a mi nombre. Pero no hubo celebración, ni una copa de vino, ni una llamada feliz. Solo silencio, un silencio espeso cargado de reproches, que nadie pronunciaba pero que yo podía escuchar en mi cabeza cada noche. Al día siguiente regresé por última vez a la casa familiar. La encontré vacía. Mamá se había ido. No dejó nota, ni caja, ni rastro. Simplemente desapareció, como si el peso de la verdad la hubiera empujado al exilio. Claudia, en cambio, me esperó sentada en el jardín. Tenía ojeras y el cigarro temblaba entre sus dedos. ¿Puedo entrar?, preguntó sin mirarme. No necesitas permiso. Esta sigue siendo tu casa si eso te importa. Me arrepentí de esa frase en cuanto salió de mi boca. No por el contenido, sino por el tono. Era afilado. No era yo. ¿Qué vas a hacer con todo esto?, preguntó mirando la fachada a las ventanas el pasado. No lo sé. Tal vez venderlo. Tal vez convertirlo en algo que tenga sentido. Guardamos silencio. Por primera vez en mucho tiempo no hubo competencia, ni defensa, ni excusas. Solo dos hermanas rotas en medio de un jardín que alguna vez fue nuestro campo de juegos. Claudia rompió el silencio. Mamá no lo hizo por mí. Sabes, ella nunca pensó en mí como tú crees. Solo me usó para castigar a papá. Y a ti. Me giré para mirarla. ¿Y tú por qué lo permitiste? Porque quise creer que alguien por fin me elegía. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Y por un instante entendí. Ella también fue víctima. De otra forma sí, pero víctima al fin. Entramos juntas. Recorremos la casa en silencio. Cada habitación parecía más pequeña, más lejana, como si se hubiese encogido desde que me fui. En el despacho de papá el polvo cubría la mesa. El sillón de cuero seguía ahí intacto, como si aún esperara su regreso. Valeria, dijo Claudia de pronto. ¿Puedo pedirte algo? Asentí sin responder. Guarda las cartas de papá.
las que te escribió, que no se pierdan, porque aunque no eran para mí, quiero saber que alguien en esta familia fue amado de verdad. Y con eso se fue. Los días siguientes fueron extraños. Las llamadas de familiares lejanos comenzaron a llegar, todos fingiendo preocupación, curiosidad o directamente codicia. ¿En qué te puedo ayudar ahora que eres la dueña de todo? ¿Te acuerdas de cuando jugábamos en Navidad en casa de tus padres? Si necesitas consejo con el terreno de la sierra, yo conozco a alguien. Colgué uno a uno. No necesitaba oportunistas con buena memoria selectiva. Pero también hubo cartas. Una en especial me cambió el rumbo. Era de un tal don Ezequiel Antiguo, amigo de mi padre, que decía haber compartido con él la idea de abrir un centro educativo en el terreno de la sierra. Algo para niños, sin recursos, algo que dejara un legado real más allá del dinero. En la carta decía: tu padre soñaba con dar oportunidades. Decía que no importaba cuánto tuvieras, sino qué hacías con lo que te habían dado. Él quería construir algo que durara más que una firma en un testamento. Lloré leyendo eso, no de tristeza sino de alivio. Por primera vez tenía dirección. Vendí la casa, no por despecho, sino porque ya no era un hogar. Doné una parte del dinero a una fundación de salud mental para mujeres mayores. Con el resto, me propuse cumplir el sueño de papá. Viajé al terreno de la sierra. Era hermoso. Montañas al fondo, el aire limpio, los árboles altos y una pequeña cabaña de piedra que alguna vez usábamos de refugio cuando íbamos a pasar el verano. Me quedé allí semanas haciendo planes, hablando con arquitectos, visitando escuelas rurales para entender qué necesitaban realmente. Lo llamé Fundación Don Jaime en honor a él. El logo era un faro, porque eso fue papá para mí, luz en medio de la niebla. Lucía vino a ayudarme con los trámites, y una tarde, mientras caminábamos por el campo, me dijo algo que todavía resuena en mí: a veces la justicia no grita, solo actúa en silencio como tú. Y entendí que mi silencio no fue debilidad, fue fuerza contenida, fue resistencia. Meses después el centro abrió sus puertas. Vinieron niños de pueblos cercanos, madres solteras, profesores que soñaban con hacer las cosas de otro modo. Una mañana, mientras preparábamos una actividad al aire libre, escuché pasos detrás de mí. Me giré. Era mamá. Llevaba un abrigo viejo, el pelo sin teñir, las manos arrugadas, sujetando una bufanda tejida a mano. No vengo a pedir nada, dijo antes de que pudiera abrir la boca. Solo quería ver con mis propios ojos lo que hiciste con lo que te quitamos. No sabía qué decirle. Mi corazón se aceleró, pero no sentí odio. Solo cansancio. Y pregunté: tu padre estaría orgulloso, lo sé. Yo también lo estoy. Mamá se quedó unos minutos. Observó los murales que los niños pintaban, los libros, las risas. Luego se giró para irse. Valeria dijo antes de marcharse: perdí a una hija por querer retener a otra. No perdiste nada, mamá, solo decidiste no ver. No volvió a contestar y no volví a verla. Pero esa noche, por primera vez en años, dormí con la ventana abierta. El aire de la sierra entraba fresco, suave como una caricia. Y supe que ya no había más que decir. La verdad, al final, habló por mí. Nunca imaginé que la venganza más perfecta no fuera gritar, ni destruir, ni ver caer a quienes me lastimaron. La venganza más perfecta fue levantarme, sin odio, sin rabia, solo con verdad. Una verdad que me devolvió la dignidad del apellido y sobre todo mi lugar. Aquel invierno, el Centro Fundación Don Jaime ya era una realidad firme. No era solo un edificio con paredes coloridas. Era un refugio, un faro como el que papá soñó. Niños llegaban con mochilas rotas y ojos asustados y poco a poco volvían a reír. Verlos correr por el campo, pintar, escribir, descubrir la vida, era como curar a la Valeria niña que también había sido invisible durante tantos años. Un día de marzo, mientras organizábamos un taller de lectura, con los voluntarios me avisaron que había una carta certificada para mí. El remitente me heló la sangre. Claudia Teresa Martín. Mi madre. Por un momento no supe si abrirla. ¿Qué más podía decirme esa mujer que me negó, que me borró de los papeles como quien borra una mancha? Pero lo hice, porque ya no me dolía, solo me intrigaba. La carta escrita a mano era corta. Valeria, no espero perdón ni comprensión. Solo quería que supieras que vendí el piso en el centro y doné el dinero a una residencia para mujeres mayores abandonadas. Quizás llegó tarde. Lo sé,
pero vivir con la culpa no me deja respirar. No sé si algún día podré mirarte a los ojos, pero tú me enseñaste que el silencio puede ser justicia. Gracias por no rebajarte al nivel en el que yo te puse. Tu madre, no lloré, solo cerré los ojos y respiré. Ella no buscaba redención, solo descanso, y yo sin saberlo se lo había dado. Semanas después recibí una llamada inesperada. Valeria Martín, soy Marisa Gómez, directora del Premio Nacional de Iniciativas Educativas. Su proyecto ha sido nominado entre los 5 más transformadores del país. Tuve que sentarme, no por el premio, sino porque por primera vez alguien pronunciaba mi nombre completo con respeto. No la hija de, no la hermana de Claudia, solo yo, Valeria Martín. El día de la gala fui con Lucía, que me acompañó como siempre lo hizo sin condiciones. Llevaba un vestido azul marino sencillo, sin joyas ni brillo. No necesitaba adornarme con nada más que mi historia. Cuando subí al escenario a recibir el reconocimiento, vi entre el público una figura familiar, Claudia. Estaba sola, con el pelo recogido sin maquillaje. Sus ojos se clavaron en los míos. No sonreía, solo asentía. Era su forma de decir, lo entiendo ahora. Tomé el micrófono. Hace un tiempo fui víctima de una mentira que me robó todo: mi casa, mi apellido, mi historia. Pero no me quedé ahí, porque descubrí que la verdad no necesita gritar, solo necesita persistir. Este premio no es por mí, es por todos los que alguna vez fueron invisibles. Hoy les juro que nunca más me borraré a mí misma por complacer a nadie. Aplausos, luz, silencio. Un silencio distinto al que me acompañó tanto tiempo. Este era limpio, poderoso, pleno. Volví al terreno de la sierra esa noche, no con tristeza sino con paz. Encendí una vela en la entrada del centro junto a la placa de piedra que decía: para quienes lucharon sin ruido, pero con verdad. Caminé por el jardín sintiendo el frío acariciarme las mejillas. Recordé todo el cuchillo, golpeando la tabla mientras mamá decía aquella frase mortal. Las noches sin dormir con la carta de papá bajo la almohada. El rostro de Claudia en el juzgado. La primera vez que abrí la puerta de la vieja cabaña. Y me sentí invencible, no porque gané, sino porque no me convertí en ellas. No falsifiqué, no manipulé, no robé. Solo resistí. Solo hablé cuando tenía que hacerlo. Y dejé que el mundo viera lo que muchas veces nadie quiere mirar. Que a veces el mayor castigo es perder la oportunidad de amar con sinceridad. Hoy la casa que vendí ya no existe. La demolieron para construir un complejo de oficinas. Pero el nombre Fundación Don Jaime sigue creciendo. Ahora tenemos 3 centros en distintas provincias. Y cada uno lleva grabada una frase de: papá, el legado no es lo que dejas, es lo que siembras. Mi madre vive en un piso pequeño. Claudia trabaja como administrativa en una ONG. Nunca volvimos a ser familia, al menos no como antes. Pero ya no me pesa, porque entendí que hay vínculos que duelen más cuando se fuerzan, y hay otros nuevos que se construyen desde la verdad y la elección. Lucía, mis alumnos, los niños del centro, los voluntarios, ellos son mi familia ahora. A veces, por las noches, me siento frente al escritorio de papá. Sí, lo restauré y lo traje conmigo y escribo cartas que no envío. Cartas para la Valeria de antes, la que dudaba de su valor, la que pensó que el amor debía ganarse con sacrificio, la que se cayó cuando más necesitaba gritar. Y en cada carta le digo: sobreviviste, pero más que eso, floreciste, porque la niña que fue invisible hoy es fundadora, la hija que fue negada hoy es referente, y la mujer que fue traicionada hoy es libre. Y ese, querida mamá, fue tu mayor castigo, no porque yo te odiara, sino porque ya no te necesito. Me basto con mi verdad, con mi historia, con mi nombre, Valeria Martín.